Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Israel y Estados Unidos redoblan los bombardeos sobre Teherán mientras Irán lanza nuevos ataques con misiles y drones en el Golfo. Mientras 8.000 españoles son repatriados de Oriente Próximo y vuelven a casa. Y el castillo de San Francisco Javier acoge hoy bajo la lluvia la segunda gran Javierada de este año 2026. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV pide que el ejercicio de la justicia en la Iglesia sea una búsqueda en la verdad, en la caridad. La Iglesia en Colombia insta a discernir el voto desde el Evangelio ante las próximas elecciones. Concluyen en Bilbao las jornadas católicas y vida pública con el lema ¿Hacia dónde va el mundo sin Dios? Volodymyr Zelensky pide que se fije una fecha concreta para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. La República del Congo se prepara para unas elecciones presidenciales clave que se celebrarán mañana. En España, 13 comunidades están en alerta por nieve, oleaje, viento o lluvia, con Cataluña en nivel naranja. Castilla y León se prepara para las elecciones autonómicas de mañana, con 81 escaños en juego para elegir al próximo presidente de la Junta. Israel y los Estados Unidos han intensificado en las últimas horas sus ataques contra Irán, mientras Teherán mantiene la presión con nuevos lanzamientos de misiles y drones desde distintos frentes de la región. Durante la noche, la aviación israelí ha llevado a cabo otra gran oleada de bombardeos sobre cuarteles de la Guardia Revolucionaria, centros de mando y complejos militares vinculados a las universidades Castrense y Imam Hussein, en el corazón del aparato de seguridad iraní. El amanecer del sábado ha sido con una densa columna de humo seguida cubriendo la capital. Paralelamente, el fuego cruzado se extendió a Irak, donde se registraron impactos y daños en el entorno de la embajada estadounidense en Bagdad. Y, por otro lado, en el Líbano, Israel continuó con sus ataques sobre posiciones de milicias proiraníes en la parte de la costa sur del Líbano, con al menos algunas víctimas según fuentes sanitarias locales. En respuesta, Irán y sus aliados han lanzado esta noche y durante la mañana nuevas andanadas de misiles y drones contra países del Golfo y contra Israel, en lo que Teherán presenta como la continuación de sus oleadas de represalia en la guerra que ya entra en su tercera semana. Varios proyectiles han sido dirigidos de nuevo contra bases estadounidenses en Kuwait y otros estados del Golfo, mientras las defensas aéreas regionales han interceptado numerosos drones y la comunidad internacional sigue con preocupación las interrupciones en el estrecho de Hormuz, por donde transita una parte clave del petróleo mundial. En este contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para votar una resolución impulsada por los países del Golfo que exige a Irán el fin de los ataques contra sus vecinos, mientras en Washington crece la presión política sobre la Casa Blanca ante el alargamiento del conflicto y el impacto de la subida del crudo en la economía global. En este contexto bélico, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha repatriado a 8.000 ciudadanos españoles desde Oriente Próximo tras la escalada de las tensiones. Desde el 28 de febrero, con más de 31.000 españoles en países como Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí, se han realizado 9 operaciones terrestres y varias aéreas con aviones militares desde Omán, incluyendo un tercer vuelo con 250 personas el 10 de marzo. El objetivo es repatriar a todos los españoles que quieran, aunque las líneas de Irán estén cerradas.
La crisis con espacios aéreos cerrados y bombardeos recíprocos no ha causado bajas españoles hasta ahora, pero Exteriores gestiona miles de llamadas en su sala de crisis y coordina con aerolíneas para recolocaciones, priorizando la seguridad de residentes, turistas y trabajadores en la zona. Cambiamos de asunto. Hoy está celebrándose la segunda Gran Javierada de este año, con frío y lluvia. Finalizará a las 5 de la tarde en una misa en la explanada del Castillo de Javier, presidida por el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Florencio Rosselló. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde la tierra de San Francisco Javier, donde numerosos peregrinos se dirigen a esta hora andando, también por otros medios de locomoción, como autobuses o coches particulares, hasta la cuna del santo patrón de las misiones, entre ellos, según hemos podido saber, 500 personas vinculadas con la Universidad de Navarra, la mayoría estudiantes. Un grupo de más de 150 personas del movimiento católico Scola Cordis Jesu, procedentes de Barcelona, Toledo y Pamplona, grupos de scouts de diferentes parroquias y grupos de colegios, como por ejemplo Miravalles el Redim, de fomento de centros de enseñanza, institución de un modo u otro relacionada con el Opus Dei. Y es que hay que decir que en esta segunda Javierada suele ser muy habitual la afluencia de peregrinos y colectivos católicos procedentes de Navarra, pero también de diversos lugares y diócesis de España. Todos ellos afrontan hoy una jornada fría y lluviosa con temperaturas que rondan los 5 grados y la presencia de chubascos persistentes que dificultan el camino y convierten a los peregrinos en auténticos valientes, con una ilusión innata, llegar hasta el Castillo de Javier, rezar al santo misionero en su cuna natal y la mayoría asistir esta tarde a la misa que a las 5 presidirá el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, tras el Vía Crucis que a las 3 de la tarde partirá de Sangüesa hasta Javier en un recorrido de unos 9 kilómetros que suele completarse en aproximadamente 2 horas andando y rezando, meditando las 14 estaciones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos a todos una feliz marcha hasta Javier y esta noche conectaremos de nuevo con ustedes para contarles, si Dios quiere, el desarrollo de la misa con la que concluirá esta tarde, como decíamos, la segunda de las 2 grandes Javieradas de este año. Hasta entonces, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues estaremos pendientes de tu información esta noche. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha inaugurado el año judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, enfatizando que la justicia en la Iglesia no es un mero ejercicio técnico de la norma, sino un ministerio al servicio del pueblo de Dios que quiere competencia jurídica, sabiduría, equilibrio y una búsqueda constante de la verdad en la caridad. El pontífice explica que la administración de justicia tutela la unidad, elemento esencial de la vida eclesial, mediante garantías procesales, imparcialidad y procesos razonables, convirtiendo el juicio en un espacio ordenado para reconducir el disenso hacia la verdad. Así ha recordado a San Agustín cuando afirma que sin justicia no se puede administrar el Estado. Es imposible, decía, que haya derecho en un Estado en el que no hay verdadera justicia. El Santo Padre ha vinculado justicia y caridad, citando de nuevo a San Agustín, afirmando que el amor ordenado es justicia, y a Santo Tomás, quien la define como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde. El Papa ha concluido diciendo que la justicia, iluminada por verdad y misericordia, fortalece la comunión. Y seguimos hablando del Papa León, que ha publicado un mensaje con motivo de las celebraciones del 50 aniversario de la Red de Filantropía Católica FADICA. En él manifiesta su gratitud por un generoso apoyo a diversos dicasterios de la Curia Romana, así como a iniciativas católicas en Estados Unidos y en todo el mundo. Recordando que este encuentro se celebra durante la Cuaresma, el pontífice señala que en este tiempo, además de la oración y el ayuno, la Iglesia invita a todos los católicos a practicar las obras de misericordia con mayor fervor,
Para ello invita a imitar el ejemplo del buen samaritano, quien desinteresadamente ofreció su tiempo y sus recursos a alguien a quien no conocía. De este modo, su santidad afirma que cuando ayudamos a los necesitados, especialmente a quienes no pueden recompensarnos, nos convertimos en instrumentos del Señor. Más noticias. La Iglesia en Colombia ha publicado un subsidio pastoral dirigido a orientar a los ciudadanos, especialmente a los católicos, a ejercer su voto de manera responsable en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Con el título Vivamos el Evangelio participando conscientemente en la política 2026, esta iniciativa busca enfrentar la polarización política y la desinformación, promoviendo la reflexión, la ética electoral y el compromiso por el bien común a la luz del Evangelio. El material está dirigido a parroquias, comunidades, familias, jóvenes y espacios educativos con el fin de fortalecer una participación política basada en la dignidad humana y el bien común. También busca promover reflexiones comunitarias que se traduzcan en acciones concretas de compromiso ciudadano. Asimismo, el documento invita a vivir el proceso electoral desde la espiritualidad, promoviendo la oración y el discernimiento antes de votar. La finalidad es integrar la fe con la vida pública y promover una participación democrática consciente y ética. Más noticias de la Iglesia en el mundo. Los jóvenes católicos de Bangladesh, India y Nepal han comenzado los preparativos para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará del 3 al 8 de agosto de 2027 en Seúl, Corea del Sur. Líderes eclesiales de estos países consideran el encuentro una oportunidad para la renovación espiritual, el intercambio cultural y el testimonio público de la fe entre jóvenes procedentes de todo el mundo. En Bangladesh, donde viven cerca de 400.000 católicos, la Iglesia espera enviar al menos a 1.000 jóvenes y animadores. El responsable nacional de Pastoral Juvenil, el padre Vikas James Ribeiro, ha explicado que los jóvenes siguen con entusiasmo los preparativos y ven la JMJ como una ocasión única para compartir su fe y aprender de otras culturas. Además, ha subrayado que la participación requiere un proceso de preparación espiritual y formativa, ya que la jornada no es solo un viaje, sino un verdadero camino de fe. Mientras los organizadores afrontan importantes desafíos logísticos, especialmente en relación con la financiación y los trámites migratorios. En Bangladesh, la Comisión Juvenil cubre la mitad de los gastos de los peregrinos. Por su parte, la Iglesia en la India ya ha traducido la oración oficial de la JMJ a 12 idiomas locales. Varias regiones ya han comenzado su preparación espiritual. Y en Nepal, los jóvenes católicos están involucrados en la preparación espiritual y esperan con entusiasmo su participación. Noticias de la Iglesia en España. Volvemos a España. Hoy concluye en Bilbao las Jornadas Católicas y Vida Pública, que llegan a su 20ª edición. Organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, se celebran desde ayer en el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, en torno al lema ¿Hacia dónde va el mundo sin Dios? El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidirá la Eucaristía de clausura a las 8 de la tarde. Desde ayer, diversos ponentes han impartido varias conferencias, entre ellos el periodista y corresponsal en el Vaticano, Jesús Colina, quien ha ofrecido una reflexión sobre los retos del Papa León ante el mundo de hoy. Además, el rector honorario de la Universidad Abad Oliva, CEU, José María Alsina, dio una conferencia sobre si es posible vivir sin esperanza. Esta mañana ha habido una mesa redonda titulada Dios y el mundo de la empresa. A lo largo del día continuarán las conferencias y testimonios sobre cuestiones como el sentido cristiano de la vida cotidiana, la educación, la literatura y la escatología. También meditarán sobre los desafíos tecnológicos actuales.
Por otro lado, hoy concluye el tercer encuentro de delegados responsables de Pastoral de Infancia en Madrid, organizado por la Subcomisión Episcopal para la Juventud de Infancia, que se integra en la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Desde el jueves, los participantes han trabajado para fortalecer la coordinación entre las diócesis, los movimientos y vida consagrada y seguir impulsando la pastoral con los niños. Ayer por la tarde, el secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el padre Francisco Romero, impartió una ponencia sobre evangelización, catequesis, catecumenado y pastoral de la infancia. La mañana de hoy ha estado dedicada a talleres para profundizar en el documento de trabajo de pastoral de infancia. Finalmente, los participantes han compartido las conclusiones generales del encuentro. La Universidad Complutense de Madrid acoge una nueva edición del Happening, la iniciativa cultural que convierte el campus en un espacio de diálogo y encuentro. Será del 17 al 20 de marzo con el lema «Solo el asombro conoce». Como informan desde la organización, el evento propone recuperar el asombro como actitud fundamental para la vida y el estudio, invitando a estudiantes, profesores y profesionales a mirar la realidad con atención y curiosidad. En palabras del responsable de comunicación de la Asociación Atlántida, Pablo Organero, el asombro nos permite ver lo extraordinario en lo cotidiano y nos enseña a dialogar con el mundo. El programa comenzará el martes a las 5:30 de la tarde en la Facultad de Derecho. El acto inaugural dará paso a 4 días de mesas redondas, exposiciones y actividades culturales, musicales y deportivas que están pensadas para crear un espacio inclusivo que conecte a más de 500 participantes del ámbito universitario. Entre los participantes estará el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, quien participará en el diálogo por la paz que tendrá lugar el 18 de marzo. Paralelamente habrá una exposición sobre la paz. Ofrecerá un recorrido gráfico por los conflictos bélicos actuales, invitando a la reflexión y al diálogo. El evento culminará el viernes 20 de marzo por la tarde con un concierto universitario en el que diversas bandas del campus pondrán ritmo al lema del encuentro. Información internacional. En la reciente conferencia de seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a la Unión Europea a fijar una fecha clara para la adhesión de Ucrania con el fin de completar los requisitos técnicos y estar preparados para ingresar en la Unión en 2027. Líderes como el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk han reiterado el apoyo a Kiev, pero enfatizan también la necesidad de reformas judiciales y anticorrupción para avanzar en el proceso de integración europea. Zelensky destacó que la membresía aceleraría la reconstrucción posbélica y fortalecería la disuasión frente a Rusia. Varios mandatarios europeos, incluyendo a Emmanuel Macron y Kaja Kallas, insistieron en reforzar la autonomía estratégica del continente mediante mayores inversiones en defensa, producción de municiones y una industria armamentística común. Ante la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso de Washington bajo la administración Trump, se propuso un fondo de 800.000 millones de euros para capacidades militares compartidas. Cambiamos de asunto. Estados Unidos ha emitido una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a explotar y comercializar petróleo venezolano en un contexto de acercamiento diplomático con el gobierno de Delcy Rodríguez. El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, levantó sanciones para actividades de explotación, venta, transporte y almacenamiento de crudo y derivados, siempre
que se importen a Estados Unidos por compañías locales. Incluyen transacciones con el gobierno venezolano y la empresa Petróleos de Venezuela, pero exige contratos bajo legislación estadounidense y resolución de disputas en este país. Quedan prohibidas operaciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades chinas sancionadas. Esta medida sigue a licencias previas para el oro venezolano y responde a turbulencias energéticas globales como el bloqueo en el estrecho de Hormuz por la guerra de Irán. En Colombia, un reciente bombardeo del Ejército Nacional contra el campamento del Ejército de Liberación Nacional en Catatumbo ha dejado 7 guerrilleros muertos y ha generado represalias que elevan los riesgos para las elecciones legislativas próximas con centenares de municipios vulnerables, según los observadores electorales. La operación militar, que incluyó ataques aéreos y decomisos de armas como fusiles y granadas para drones, se enmarca en ofensivas contra el narcotráfico acordadas entre Petro y Trump, pero la respuesta del Ejército de Liberación Nacional amenazan la estabilidad en zonas fronterizas claves. Organizaciones electorales advierten que la violencia podría impedir votaciones en cientos de municipios, similar a choques previos entre el Ejército de Liberación y disidentes de las FARC. Mientras, en México, el asesinato del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, apodado El Mencho, ha desatado choques entre facciones criminales en varios estados, intensificándose así la inseguridad. La muerte del Mencho, confirmada por la inteligencia estadounidense, fragmenta al cártel y provoca enfrentamientos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, con temores de una guerra de cárteles que afecte a las elecciones locales y la seguridad fronteriza. Las autoridades mexicanas refuerzan sus operativos, pero algunos analistas prevén un repunte en homicidios y desplazamientos en las regiones afectadas. Y en Bolivia, las autoridades han capturado en Santa Cruz de la Sierra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, uno de los más buscados del Cono Sur, en un operativo conjunto que ha culminado con su entrega inmediata a los agentes de la DEA estadounidense. El arresto tras 20 días de vigilancia intensiva con cientos de policía en la zona este del país también resultó en la detención de presuntos miembros de su equipo de seguridad. Marcet, prófugo desde julio de 2023, tras escapar de otro operativo en Bolivia, lideraba una red que movió al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, incluyendo 11 decomisadas en Amberes. En África, la República del Congo se prepara para unas elecciones presidenciales clave que serán mañana, con el veterano líder Denis Sassou Nguesso como claro favorito para extender su largo mandato. A sus 82 años busca revalidar su poder ininterrumpido desde 1997 tras una reforma constitucional en el año 2015 que eliminó los límites del mandato. 6 opositores desafían a Sassou Nguesso, incluyendo a Destin Gasset, del movimiento republicano, Upsep Dabe Mafula, de los soberanistas, aunque con escasa visibilidad en la campaña. En elecciones pasadas, como la de 2021, hubo boicot a los opositores que facilitaron su victoria. Organizaciones de derechos humanos denuncian la represión, intimidación y un clima de miedo con operaciones contra bandas juveniles que desalientan la participación. Se prevé baja abstención entre los 3.200.000 votantes por apatía y falta de competencia real. Información nacional. Protección Civil ha activado las alertas por nieve, viento y lluvia en varias regiones españolas este fin de semana, con especial incidencia en el norte y en los sistemas centrales. Las
precipitaciones más intensas se esperan en los Pirineos, en el Cantábrico y en los picos de Europa, con acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve por encima de los 1000 metros. Vientos de rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en Galicia, Asturias y Navarra, y lluvias torrenciales en el levante mediterráneo. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en montaña, y comprobar el estado de las carreteras. Las alertas amarillas y naranjas se prolongan hasta mañana domingo, coincidiendo con las elecciones en Castilla y León. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras en este contexto de mal tiempo. Buenas tardes, actualizamos la información de tráfico y en estos momentos les informamos que en Mallorca se encuentra cortada por obras la M1 en Port als Nous hacia Palmanova. Encontrarán el desvío por la salida 9. También pendientes de varios accidentes en Sevilla en la A92 en Osuna sentido Granada, también en Barcelona en su entrada por la C32 en Mataró y en Tarragona en la AP7 en Cambrils sentido Castellón. Al margen de estos incidentes van a encontrar tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y la A5 en Navalcarnero, además de en las entradas a Barcelona por la C58 y C33 en Moncada. Por último, se complica en Cádiz la A7 en Sotogrande en sentido Estepona. Y como les decíamos antes, mañana domingo en Castilla y León se celebran elecciones autonómicas a las Cortes Regionales con 81 escaños en juego para elegir al próximo presidente de la Junta tras agotarse la legislatura actual. La campaña concluyó ayer según el decreto de convocatoria firmado el 19 de enero por Alfonso Fernández Mañueco, quien busca la reelección por el PP. La jornada de reflexión es hoy, con constitución de las nuevas Cortes prevista para el 14 de abril. Cerca de 2.300.000 electores están llamados a las urnas en las 9 provincias castellanas, con mesas abiertas de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Encuestas previas apuntan a un duelo entre el PP y el PSOE, aunque la fecha podría ajustarse solo por coincidencia con generales nacionales. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional desmanteló ayer el recurso de amparo que interpuso los gobiernos de La Rioja y Cantabria contra la ley de amnistía al proceso independentista de Cataluña, al considerar que todas las tachas de inconstitucional ya han sido resueltas en sentencias anteriores que avalaron mayoritariamente la ley. El tribunal recuerda que todo ello se rechazó en la sentencia del pasado 26 de junio, con la que el Tribunal Constitucional respaldó el perdón al proceso independentista catalán, en la que concluyó que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, dicen, descartando la autoamnistía. La Armada Española ha finalizado con éxito su rotación en el despliegue OTAN, coincidiendo con un aumento del dispositivo policial en la base naval de La Rota, para reforzar la seguridad en esta zona. El ejercicio Steadfast Dart 26, el mayor adiestramiento aliado de 2026, movilizó a más de 1.500 militares españoles, incluyendo al buque Castilla como mando marítimo, fragatas como el almirante Juan de Borbón y Cristóbal Colón y el Patiño, en operaciones en el Mar Báltico y del Norte, junto a 11 países. Tras la conclusión, se ha incrementado la presencia policial en Rota, sede del mando componente marítimo español, hasta el próximo mes de julio, para garantizar la protección de instalaciones clave en el contexto de la elevada actividad operativa aliada. Cambiamos de asunto. Miles de ciudadanos se manifiestan hoy en Madrid para exigir el final de la guerra en Oriente Próximo, acompañados por destacadas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, en una convocatoria que ha llenado las calles bajo el lema Paz para el Mundo. La marcha coincide con la crisis regional desatada por bombardeos recíprocos que han cerrado espacios aéreos y motivado evacuaciones masivas, incluyendo la de 8.000 españoles desde la zona, como les hemos contado anteriormente. Y seguimos en Madrid, donde cientos de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional se manifestaban también hoy, convocados por el sindicato Juntos Policía y Guardia Civil desde las 11 de esta mañana en Puerta del Sol.
reclaman justicia por la muerte de los 2 guardias civiles en el incidente de la narcolancha en Barbate el pasado 9 de febrero en 2024. Los manifestantes denuncian que la Abogacía del Estado no acusará a los narcotraficantes que embistieron la Zodiac policial causando sus muertes. La movilización, que se ha prolongado hasta las 2 de la tarde, coincide con otras concentraciones anunciadas previamente y busca presionar al gobierno en un contexto de creciente indignación por la percepción de impunidad en casos de violencia contra las fuerzas de seguridad. Terminamos la información nacional con cultura. La Comunidad de Madrid ha iniciado hoy el proceso de reserva de plazas para las visitas guiadas al Parque Arqueológico El Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle, gestionado por Museo Arqueológico y Paleontológico Regional. Guías del equipo investigador muestran las réplicas de cráneos neandertales, herramientas líticas y restos fósiles de hienas y otros animales del Pleistoceno. Los expertos explican la vida cotidiana de los neandertales, su caza, el ecosistema del Lozoya primitivo y técnicas de excavaciones actuales. El parque abrirá el próximo 1 de abril y permanecerá accesible hasta el 30 de noviembre, el mes que abarca del 15 de agosto al 15 de septiembre por excavaciones. Se ofrecen recorridos en grupos de hasta 25 personas en un horario marcado y con un coste simbólico de 2 euros para adultos y 1 euro para niños a partir de 8 años. Los guías explican durante la visita la vida neandertal en yacimientos como Cueva del Camino y Descubierta, en un recorrido de 4 kilómetros y 2 horas, bordeando el embalse en un sendero accesible, pero no apto para carritos ni movilidad reducida. Información deportiva. Hablamos de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. De nuevo, como ya ocurrió el jueves, tenemos 5 deportistas españolas disputando el slalom en el esquí alpino, cada una en su categoría, como ya ocurrió el jueves, en el slalom gigante. Audrey Pascual está recuperada de su caída y espera resarcirse, logrando su 4º metal en los primeros Paralímpicos tras los 2 oros y la plata obtenidos hasta el momento. En la misma categoría de sentada volverá a salir a la pista Iraida Rodríguez, que el otro día hizo su debut paralímpico con 17 años. En la categoría de discapacidad visual también regresa Alejandra Requenses junto a su guía Victoria Ibáñez para intentar mejorar su resultado del slalom gigante. Y por último, María Martín querrá quitarse la espinita del jueves cuando no pudo acabar la segunda manga del slalom gigante, luchando en ese momento por su diploma olímpico. Terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en el norte, nordeste y en el archipiélago balear, con posibilidad de que sean de fuerte intensidad en algunos momentos. También se esperan nevadas en los Pirineos, en los sistemas montañosos del norte y en el sistema central. El viento soplará con fuerza, especialmente en zonas de montañas, en la costa catalana, en el estrecho y en la costa cantábrica, así como en ambos archipiélagos. En el mar la situación será complicada. En Canarias se esperan olas de entre 2 y 3 metros, en el Mediterráneo peninsular y Baleares entre 1 y 2, y en la costa gallega y la cantábrica podrían superar los 5 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderán a subir ligeramente, mientras que las máximas descenderán. Mañana domingo amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del norte y en el cuadrante suroeste peninsular. Habrá algunas precipitaciones dispersas en zonas del norte, este y sur, con nieve en los principales sistemas montañosos. Atención también al viento, que soplará con mucha fuerza en todo el este peninsular, en los Pirineos, el sistema central y en ambos archipiélagos.
También se espera mala mar en todas las costas españolas, destacando Baleares, donde las olas podrían alcanzar o superar incluso los 5 metros. En el resto de los litorales, las olas estarán entre los 2 y los 4 metros. En cuanto a las temperaturas para mañana, las mínimas volverán a bajar y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Rafael Delgado y quien les habla, Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.